Ahora vamos a hablar acerca de fracturas y luxaciones de miembro superior. Y vamos a hablar acerca de fracturas de clavícula, en la cual el mecanismo en un 98% es una contusión sobre hombro. La clínica frecuente es dolor y tumefacción. Normalmente la fractura de clavícula más común va a ser en la unión del tercio medio con el tercio externo, pero más común en el tercio medio, ¿ya? Muchas veces pueden haber lesiones neurológicas o también puede haber lesión con la articulación acromioclavicular, si es básicamente con el tercio externo. El tratamiento de esta fractura de clavícula va a depender. Puede ser conservador o quirúrgico. En los niños generalmente es conservador. Si es una fractura no desplazada, le pongo un cabestrillo simple. Un cabestrillo pediátrico pongo un niño, si es una fractura no desplazada. Si es una fractura desplazada, pongo un vendaje en 8, ¿ya? En un adulto es diferente. En un adulto, si es una fractura, adulto, si es una fractura no desplazada, también cabestrillo. Si es una fractura desplazada, va a depender. Si es un desplazamiento más de 2 centímetros, si es un acortamiento también más de 2 centímetros, si es bilateral, si tiene lesión neurológica, si tiene lesión vascular, si es fractura expuesta, sí le voy a colocar osteosíntesis con placa y tornillos, ¿ya? Entonces el tratamiento es placa y tornillos. Lo más frecuente, recapitulo, es tercio externo, la unión de tercio externo o tercio distal con en la clavícula. Las fracturas de tercio externo, solo de tercio externo, son quirúrgicas en la mayoría. Y las de tercio medio son conservadoras en la mayoría. ¿Ya? Listo. En cuanto a la luxación acromioclavicular, la famosa lesión en tecla de piano o pseudocharretera, es cuando hay una disrupción de los ligamentos a nivel de la clavícula y de la apófisis coracoides. Entonces, no olvidar, aquí en la clavícula tenemos la articulación acromioclavicular, que es esto de acá, ¿no? Acá hay un ligamento, que son ligamentos acromioclaviculares. Y aquí tenemos los ligamentos coracoclaviculares, que son dos ligamentos, trapezoide y conoide. Entonces, cuando hay una ruptura de estos ligamentos, se produce la luxación acromioclavicular. Esta luxación acromioclavicular va a ser producida también por una contusión en el hombro, por traumatismo indirecto. O sea, el hombro se golpea y de manera indirecta se luxa la clavícula hacia arriba, como una tecla de un piano. Entonces, según Rothbuck clasifican en 6. El Rothbuck 1 es cuando la articulación, esta que está acá, acromioclavicular, tiene un desgarro parcial. El Rothbuck 2, esta articulación acromioclavicular tiene un desgarro total. El Rothbuck 3 es el desgarro de las acromioclaviculares más el desgarro de las coracoides, ¿no? Más el desgarro de los ligamentos coracoclaviculares, que son estos de acá, entre paréntesis trapezoide y conoide. Esto es hasta un 100% del desplazamiento de la clavícula hacia vertical. El grado 4 va hacia posterior. El grado 5 es muy parecido al 3, acromioclavicular más coracoclavicular, hasta un 300%. Y el grado 6 va hacia inferior. Entonces, los dos primeros no se operan, son conservadores. Porque aquí la clavícula no se ha elevado. Acuérdense, para que se eleve la clavícula, para que haga tecla de piano, tiene que tener lesión del ligamento coracoclavicular. Si no hay lesión del ligamento coracoclavicular, no se va a elevar la clavícula. No se va a elevar solamente por la lesión de los acromioclaviculares. Recién se eleva cuando hay la lesión de los acromio más los coracoclaviculares. A partir de aquí hay tecla de piano. O sea, tecla de piano es Rothbuck 3 y Rothbuck 5 son tecla de piano. Porque la 4 es debajo, perdón, la 4 es atrás, y la 4 es atrás, y la 6 es abajo. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Que la 5 hay una lesión de la fascia deltopectoral. ¿Ya? Esto es de mayor energía, generalmente si sale disparada hacia arriba la clavícula. Entonces, tecla de piano, no olvidar, luxación acromioclavicular, número 1. Si por ahí me dicen cuál podría ser otra lesión que me dé tecla de piano, una fractura de clavícula tercio externo.
también me puede dar tecla de piano. ¿Cómo? Si yo acá tengo una fractura de este nivel, esta parte se queda prendida y como hay lesión de los coracoclaviculares, también se va como tecla de piano. ¿Ya? Entonces, si es que tengo una fractura de tercio externo de clavícula, puede darme tecla de piano. Si en mi examen me dice tecla de piano igual a fractura de clavícula, el tercio externo, pueden marcarla. Sin embargo, si está primero la luxación acromioclavicular, marcan esa. De eso no hay pierde. Pero si no hay luxación acromioclavicular, van a marcar fractura de clavícula de tercio externo, porque se puede fracturar aquí, ¿ya? Y se lesionan los ligamentos claviculares y se eleva la clavícula. Y esta parte que queda de la clavícula, entonces tercio externo, se queda prendida por los acromioclaviculares. Igual si tienen preguntas, me las hacen llegar. Luego también tenemos a las fracturas de húmero proximal. Estas fracturas de húmero proximal pueden ser de mecanismo directo o indirecto, es decir, directamente al hombro o solamente por caída sobre la palma de la mano. La clínica es un dolor, una limitación funcional importante y una equimosis. La equimosis va a ser en el tercio interno del brazo. Es el famoso hematoma de Hennequin, ¿ya? Es la equimosis en el tercio interno del brazo. Esta fractura de húmero proximal toma importancia porque cuando se fractura el cuello quirúrgico se puede lesionar el nervio axilar y si se fractura el cuello quirúrgico también me puede dar ¿qué cosa? Una necrosis avascular de húmero proximal. No olvidar que el húmero proximal tiene 4 partes. 1, la cabeza. ¿Ya? 2, el troquíter. 3, el troquín. Y 4, la caña humeral o el húmero diaficiario, ¿no? Entonces, este es el cuello anatómico, este es el cuello quirúrgico, ¿ya? A nivel del troquíter se van a insertar el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, y a nivel del troquín se va a insertar el subescapular. Entonces, en el hombro, cuando se fractura, ¿ya? Puede tener la complicación de necrosis avascular. También hay que ver que puede haber una lesión del circunflejo axilar a este nivel, por ejemplo, ¿no? El tratamiento es conservador si es una fractura que no está desplazada. Osteosíntesis si es una fractura que está desplazada pero más va para jóvenes. O artroplastía si es para pacientes ancianos. Entonces, para eso se clasifica según NIR, según el número de fragmentos desplazados. NIR 1 es un fragmento no desplazado. NIR 2 son 2 fragmentos, NIR 3 son 3 fragmentos y NIR 4 son 4 fragmentos. Así como este, 1, 2, 3 y 4 fragmentos, ¿no? Entonces, en pacientes jóvenes voy a colocar osteosíntesis. ¿Qué cosas son las osteosíntesis? Placa, como en esta, y tornillo. Esa es osteosíntesis. En cualquier NIR, del NIR 1 al NIR 4, es un paciente joven y tengo que tratar de preservar la articulación. En cambio, si es anciano, ¿ya? NIR 1 y NIR 2, osteosíntesis, porque no está muy desplazado. En cambio, NIR 3 y NIR 4 sí va a prótesis. Y una prótesis de hombro, como esta de aquí. ¿Ya? Ese es en anciano. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los ancianos van a dar necrosis de cabeza humeral. Luego también tenemos acá es un error, acá es la luxación de hombro. La luxación de hombro es básicamente el 50% de todas las luxaciones. Y a nivel del hombro, solamente hablamos de hombro, el 95% van a ser anteriores. El 5% van a ser posteriores. En la posterior se va a caracterizar por una descarga eléctrica, ¿ya? O una convulsión. Si te dicen en tu examen paciente que convulsiona y se cae y se luxa el hombro, vamos a pensar en una luxación posterior. Si te dicen paciente que tuvo una descarga eléctrica, vamos a pensar en luxación posterior. El mecanismo de acción de una luxación de hombro va a ser una abducción, ¿no? Abre el hombro, rotación externa e hiperextensión del hombro. Son las 3 características. Ahí he puesto 2, abducción más rotación externa, pero es más hiperextensión de hombro. La clínica es un dolor intenso, muy intenso. El paciente viene, así como ven acá, con el codo flexionado y agarrándose del antebrazo. Si es un paciente delgado, tú puedes palpar la cabeza humeral a nivel de la parte pectoral. Si es un paciente
que es un poquito con sobrepeso, gordito, no la palpas. Cuando la mueves tiene mucho dolor. Es importante también descartar lesión de circunflejo. ¿Cómo yo sé la lesión de circunflejo? Si el paciente no siente el hombro, no siente el hombro. Pero también hay que descartar que no haya ninguna asociación con fractura del troquite. ¿Cuál es el tratamiento? Reducción incruenta. O sea, hacer o reducir esta luxación al mismo nivel o durante la emergencia, de manera inmediata. Si no se puede, hay que hacer una reducción cruenta. Hay que entrar a hacer operaciones, hacer un corte y tratar de reducir la luxación de manera directa. Meter mi mano y colocar la cabeza del húmero en su sitio. El 95% se reducen de manera incruenta, ¿no? ¿Y cuáles son los métodos? El método más conocido es el método de Kocher, que es este de aquí, ¿ya? En la cual hace un solo examinador. Primero hace una tracción hacia abajo, ¿no? Una tracción más abducción, más apertura del brazo, traccionando y abriendo el brazo, ¿no? Número 1, ¿no? O A. Luego hacemos una rotación externa. Luego hacemos una aducción, o sea, acercamos a la línea media, y luego hacemos una rotación interna. Este es el método de Kocher, ¿no? También está el método de la silla, que se llama el método de AR, o el método hipocrático, que es con 2 examinadores. Este método de Kocher no es rápido, demora mínimo 5 minutos, miren, por eso acá hay un reloj, ¿no? En la cual demora en hacerlo, ¿no? El paciente tiene que estar completamente tranquilo, a veces está sedado, a veces sí soporta la manipulación. Entonces, aquí lo más importante para diagnosticarlo es la famosa charretera, que es el hombro aplanado, ¿no? Eso es importante para poder diagnosticarlo. La luxación de hombro es una urgencia traumatológica. Si yo no la reduzco, esa cabeza humeral se puede necrosar. ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? Mínimo 6 horas, ¿ya? Mínimo 6 horas. Luego tenemos la fractura de húmero diaficiario, ¿ya? Generalmente también las fracturas de húmero pueden ser de mecanismo directo, golpe directo o indirecto, ¿ya? La clínica es el brazo inestable, como flojo y dolor intenso. A veces el paciente viene con la mano colgando, la mano péndula. Te dice, doctor, no puedo elevar mis dedos, no puedo mover mi mano, ¿no? Y cuando viene así el paciente, o sea, aparte de la inestabilidad propia de la fractura, y viene con la mano péndula, yo tengo que descartar o tengo que sospechar en una lesión del nervio radial, ¿ya? Más si tú le tocas el dorso de la mano y no lo siente, ¿ya? Eso también me da la indicación de una lesión del nervio radial. Hay una fractura propia de la parte deficiaria tercio-distal del húmero, que se llama la fractura de Hosting-Lewis, en la cual tiene las características de que es 1, lesión del radial, 2, fractura espiroidea, como este, ¿no? Fractura espiroidea, y 3, que está en el tercio medio, tercio distal del húmero. Cuando tienes 3 características, fractura tercio medio, tercio distal, fractura es la ubicación, fractura espiral y lesión radial se llama Hosting-Lewis. Esas Hosting-Lewis, como lesiona nervio radial, son quirúrgicas. Tienes que hacer un corte para descomprimir el nervio radial y poder el paciente después quedar nuevamente con una función adecuada. Cuando hay una lesión nerviosa, lamentablemente, el nervio no se recupera rápido. Demora a veces 3 o 4, hasta 6 meses a veces en hacer una recuperación completa del nervio. Eso obviamente con medicina física. El tratamiento puede ser conservador con un yeso colgante, si es que es una fractura no desplazada o no ha agarrado nervio, o quirúrgico si es una fractura desplazada y hay lesión nerviosa. ¿Ya? Es quirúrgico cuando es una fractura desplazada o hay lesión nerviosa. En cuanto a la fractura de Olecra, ¿no? El mecanismo generalmente es directo, ¿no? Como en este caso, te caes de codo o tiras un codazo a cualquier estructura dura. Generalmente la fractura de olecranon, que es esta que está acá, es una fractura articular, el codo es una articulación, y muchas veces da derrame articular, viene el codo completamente hinchado. El paciente viene con un dolor importante y tumefacción. No puedes extender el brazo muchas veces, y hay que descartar siempre la lesión del cubital. Vas a examinar cuarto y quinto dedo, y el paciente no puede moverlos o no lo siente. El tratamiento, la mayoría de veces es quirúrgico. Como es fractura articular, es quirúrgico. ¿Con qué? Con Obenque.
Lo ven que es un método en el que se pone alambres más clavos, ¿ya? O conservador si es una fractura no desplazada. En cuanto a luxación de codo, ya que también es una patología muy común, ya generalmente es un traumatismo que se da por mecanismo indirecto. Es una hiperextensión del antebrazo sobre el brazo, ¿ya? La característica que vamos a ver es que va a haber asimetría en el triángulo de Nelaton. El triángulo de Nelaton es el que da los dos epicóndilos del húmero más la punta del cúbito, que es el olecrano, ¿no? Es un dolor muy intenso, muy intenso y viene una deformidad importante, ¿ya? En cuanto al codo, la luxación más frecuente es la posterior. El codo sale hacia atrás. Y tenemos varias, ¿no? Lateral, medial, disociación. La más frecuente es la lateral, ¿no? Como en este caso, ¿no? El codo está hacia atrás. Quien me da el nombre es el segmento distal. El segmento distal aquí es el antebrazo. El antebrazo está hacia atrás, por ende es una luxación posterior de codo, ¿ya? Tenemos también por ahí a la triada terrible de codo, en el cual se caracteriza por ser una luxación posterior de codo, más lesión de la apófisis coronoides, que es esta que está acá, la apófisis coronoides, y la lesión de la cúpula radial, que es esta que está acá, ¿no? Esta es la cúpula radial. Si tiene esas tres características, cúpula, coronoides y luxación posterior de codo, es una triada terrible de codo y es de manejo quirúrgico, de todas maneras. En cuanto a fractura de antebrazo, la fractura de antebrazo también pueden ser dos mecanismos, de mecanismo directo o indirecto. La mayoría son por traumas, por caídas, por torsiones. La característica es que el paciente no puede pronosupinar. ¿En qué condiciones el paciente no pronosupina? Cuando hay fracturas de antebrazo, cuando hay fracturas de muñeca o cuando hay fracturas de cabeza de radio. En esas lesiones el paciente no puede pronosupinar. La clínica es deformidad y dolor. Hay que descartar una lesión neurovascular, por ejemplo, el nervio interóseo, y el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. El antebrazo normalmente se considera como una articulación. Por ende, el 95% de estas fracturas de antebrazo tienen que ser quirúrgicas. ¿Quiénes serían conservadoras? Si es una fractura no desplazada o si es un paciente pediátrico. Si es un paciente pediátrico, se podría comenzar con un tratamiento conservador siempre y cuando también no estén desplazados. Sin embargo, si es un paciente pediátrico con un desplazamiento mayor a 20 grados, también es quirúrgico, ¿ya? Entonces, para que sepan, la fractura de antebrazo, en su mayoría hay que colocar placa más tornillos. Y hablamos de antebrazo, tenemos a las famosas luxaciones del miembro superior, que son las luxofracturas de Montella y de Galeazzi. Comenzamos la de Montella, que es la más común, en la cual se va a fracturar la parte de la ulna, ¿ya? Lo que es Montella, como monte, siempre va a ser arriba. Las lesiones van a ser acá arriba, a nivel del codo. Montella, monte, arriba. Y si hablo de arriba es el codo, ¿verdad? Mu, la de Montella es mugre, ¿no? Para las dos. Montella, M de Montella, U de ulna. Entonces, si tengo Montella y tengo ulna, la fractura va a ser en la ulna, o sea, en el cúbito, y en donde, arriba, en el cúbito proximal. Por ende, quien queda es el radio proximal y eso va a ser la luxación. La luxofractura de Montella, para resumen, se va a caracterizar por una fractura proximal del cúbito más una luxación de la cabeza radial. ¿Hacia dónde se luxa? Más frecuentemente hacia anterior. La cabeza radial se puede luxar hacia anterior, hacia posterior, hacia lateral o en disociación. La más frecuente es hacia anterior. La cabeza radial se luxa hacia anterior más frecuentemente en una Montella. Por otro lado, tengo también la luxofractura de Galeazzi. La luxofractura de Galeazzi, Z abajo al final, ¿ya? Entonces, si aquí en Galeazzi, G de Galeazzi, R de radio. ¿Quién se va a fracturar? Se fractura el radio. El radio distal se fractura, generalmente, o tercio medio, ¿ya?
¿Y quién se luxa? Se luxa el cúbito o el estiloides cubital, ¿no? Lo contrario de Montella, ¿no? En ambos, la mayoría de veces hay complicaciones. En Montella, la complicación más frecuente va a ser la lesión del interóseo posterior y en Galeazzi, la más frecuente va a ser la lesión de la articulación radiocubital distal. Es siempre importante verificar este tipo de compromiso colateral. Luego vamos a hablar acerca de fracturas de radio distal, que son fracturas muy, muy comunes, ¿ya? En la cual se da en la mayoría de ellas por caída sobre la palma de la mano. Las fracturas de radio distal, perdón, también llamadas coles, son las más comunes. Y estas esto se produce por caída sobre la palma de la mano. Son caídas por hiperextensión o dorsiflexión en muñecas, ¿no? Clínica es deformidad. Las fracturas de coles son deformes. Y va a ser en dorso de tenedor, si es en perfil, como en este caso, ¿no? Como un dorso de tenedor, como un perfil. O también, pues, en bayoneta. Si yo lo veo de frente, es en bayoneta, ¿no? En bayoneta. También está el famoso signo de Laugier, en la cual el esteroide radial está al mismo nivel del esteroide cubital. Es el signo de Laugier, cuando los estiloides están al mismo nivel. Normalmente el esteroide radial está 1 centímetro por arriba del esteroide cubital. El signo de Laugier me indica la misma posición de ambos estiloides, ¿ya? Cuando hay una fractura de coles, el segmento distal se va hacia dorsal, ¿ya? Acá está, hacia dorsal se va el segmento distal. No olvidar esto que es muy importante. El fragmento distal se va hacia dorsal. Vamos a hacer un... Este fragmento se va hacia dorsal, el distal se va hacia dorsal. Y este mismo fragmento distal que se va hacia dorsal en la vista lateral, en la vista frontal se va hacia radial, se va hacia el dedo gordo, hacia el radio, hacia el radial. Entonces, cuando yo reduzca esta fractura, voy a hacer lo contrario. Voy a reducir hacia la palma, ¿ya? Hacia palmar, hacia la palma, porque está hacia el dorso, y voy a reducir hacia cubital, porque está hacia el radio, ¿no? Hacia el radio. Entonces, eso es importante para la reducción. La reducción tiene que ser lo contrario a cómo está desviada mi fractura. Entonces, en este tipo de fracturas, que son de coles, en la cual la desviación es hacia dorsal y hacia radial, voy a hacer mi reducción hacia palmar y hacia cubital, ¿ya? Es muy importante descartar también una lesión del nervio mediano y una lesión del tendón abductor largo del pulgar. El tendón abductor largo del pulgar pasa a nivel del esteroides radial y a veces genera un desgarro o una ruptura parcial o completa. El tratamiento va a ser una reducción incruenta al inicio, o sea, jalarlo y colocar un yeso braquipalmar por 6 semanas. Y la reducción va a ser hacia palmar y hacia cubital, ¿ya? Y así ese es el yeso braquipalmar. También tenemos a la fractura de Smith, en la cual el paciente se cae sobre el dorso y tiene la famosa pala de jardinero, o que también son fracturas extraarticulares. La de Coles y la de Smith son fracturas extraarticulares, y por ende ambas pueden tratarse de inicio de manera incruenta, ¿ya? En cambio, las fracturas de Barton, dorsales o volares, son articulares, y son fracturas articulares, se lesiona siempre, o la mayoría de veces, el cartílago articular, y por ende en la mayoría son quirúrgicas. En fracturas de radio distal hay 27 tipos de fracturas de radio distal, solamente de Coles es una, Smith es otra, Barton dorsal es otra, Barton volar es otra, ahí tenemos 4, ya hay 27 tipos, ¿no? Para términos de examen, ¿cuál es la más preguntada? ¿Ya? Y para terminar esta primera fase, es fracturas de escafoides. Aquí también el paciente se cae con la mano hiperextensión, va a haber deformidad y va a haber un dolor en la tabaquera anatómica. ¿Ya? Si viene tu pregunta, dolor en la tabaquera anatómica, al ojo, y si da fractura, fractura de escafoides. El diagnóstico es difícil porque muchas veces el paciente viene con la mano agarrándose la muñeca y te dice que se cayó sobre la mano y tú examinas muñeca y en la muñeca no se ve nada. Te olvidas del escafoides. Entonces, a veces incluso cuando se rompe el escafoides tampoco sale en la fractura. Hay que esperar 2 semanas para que recién nos demos cuenta. Por eso es un diagnóstico complejo, ¿no? Entonces, por eso hay un algoritmo. Si viene el paciente con dolor en la tabaquera anatómica, sacamos una radiografía, pensando en escafoides. Si hay fractura de escafoides, bien, pongo un yeso con extensión al primer dedo. Esto si es que no está desplazado, porque si está desplazado,
lo voy a operar. Si es una radiografía normal, pero tiene dolor en la tabaquera anatómica, lo inmovilizo con una férula por 2 semanas. Luego le saco nuevamente una radiografía. Si es normal, fue un esguince de muñeca, no hubo fractura. Pero si se ve la fractura, ya nuevamente lo inmovilizo con un yeso en primer dedo. Si no es desplazado, nuevamente, porque si es desplazado, lo voy a operar. ¿Ya? Las fracturas de escafoides, como les había comentado, pueden hacer necrosis avasculares. Luego también tenemos a las famosas luxofracturas de primer dedo, la luxofractura de Bennett y la luxofractura de Rolando. Son fracturas articulares, las dos son fracturas articulares, ¿no? Las dos son fracturas articulares. La de Bennett es de trazo simple, la de Rolando es un trazo conminuto. Las fracturas a este nivel, la de Bennett son fracturas inestables. ¿Por qué inestable? Porque aquí está el tendón abductor largo del pulgar que va a jalar hacia abajo a todo el segmento del primer metacarpiano, generando la inestabilidad. En este caso, la fractura de Rolando es estable, porque solamente va a jalar este pequeño fragmento, dejando lo demás completamente en su sitio, ¿ya? Entonces, si queremos diferenciarlo, Rolando con minución, Rolando con minuto, Bennett simple. Rolando estable, Bennett inestable. Y los dos se operan, ¿ya?